Pues sean todos bienvenidos, hermanos, y vamos a la palabra viva que nos lleva al primer libro de Crónicas, capítulo 21. Es bastante interesante este capítulo. Es un capítulo, hermanos, en donde hay un desafío para nuestras vidas. Tiene muchas enseñanzas y la intención es que esta mañana podamos tener todas esas consejos de Dios para nuestras vidas y que de esa manera podamos crecer en nuestra fe. Hay un capítulo 21, Carlita, lleno de algunos elementos muy importantes, y lo vimos en Reyes. Es como, digamos, el relato que también analizamos cuando David censa al pueblo, y nos damos cuenta en ese sentido, hermanos, que por primera vez el cronista, como se ha llamado al que lleva a cabo todo este relato de el regreso, ¿verdad? Y está dando un recuento de la historia desde la perspectiva de los que regresan del exilio. Y este cronista por primera vez está incorporando un episodio en que su protagonista principal, David, adopta una actitud incorrecta y se describe como un hombre pecador. Aunque, hermanos, analizando el libro de Crónicas, nos dimos cuenta que Crónicas omite muchos eventos de David. Por ejemplo, su pecado con Betsabé lo omite, lo que hace con Urías Eteo, las situaciones que vive después con sus hijos, con Absalón, con Adonías, no aparecen en Crónicas. Pero aparece un detalle bastante interesante. El cronista no omite este momento en la vida de David, un momento donde dice el texto que David cede a la tentación de observar qué tan fuerte es su ejército, y donde él hace un censo, una actitud que para Dios es pecado, una actitud que nos damos cuenta, hermanos, que trasciende, y para el cronista es muy importante por lo que vamos a ver más adelante, pero que finalmente muestra a David como un humano frágil, vulnerable, y un humano que es libre de decisión, y en ese momento, en este capítulo, no toma la mejor decisión. Y nos damos cuenta, hermanos, en este capítulo cómo Dios le perdona, pero también él se arrepiente y viene un castigo y una expiación, en donde más adelante vamos a ver cómo es este hecho. Dios, hermanos, hay que entender algo claro, porque pudiera haber quien mire como una contradicción. En el libro de Reyes dice que Dios es el que incita a David a hacer el censo, y aquí dice el texto que es Satanás el que incita a hacer David un censo. Bien, lo que logramos mirar, hermanos, en este capítulo no es ninguna contradicción, más bien es un hecho en donde Dios permite al ser humano tener libertad de decisión, pero también nos muestra en este relato que el ser humano es capaz de escuchar la voz de Dios o del adversario, y que Dios permite al adversario tentar, no lo detiene. Y nos damos cuenta que aquí Dios no incitó directamente a David a hacer algo por lo cual después lo juzgaría, como vemos en el libro de los Reyes. En lugar de ello, permite al enemigo suscitar en David las intenciones que probablemente ya estaban anidándose en el corazón de David. Imagínense, hermanos, un ejército tan fuerte. Carita no había perdido. David era un hombre sumamente importante en cuanto a su presencia en ese tiempo en Israel, y que ningún ejército podía ganar. Es más, había logrado ganar algunos territorios perdidos y se iba expandiendo, ya estaba formando un mini imperio, y se ve tentado David a pensar que esa victoria o esas victorias son por el poderío que tiene. Entonces, la decisión de hacer un censo es considerada como pecado por desconfiar en Dios, al afirmar por contraste la confianza en un ejército. Es Dios finalmente quien da victoria, no los medios humanos, no el ejército, no la estrategia, no el armamento. Entonces, Carlita, nos damos cuenta en algo. Aquí, idolatría es confiar en métodos, en medios que no sean Dios, el poner toda nuestra seguridad ahí, porque finalmente Dios ya había mostrado con mucha claridad que estaba con él. Dios ya había mostrado a David que es por él quien había logrado las cosas, y aquí nos damos cuenta que David quiere cerciorarse también, o no sé si su sentir era presunción, o sentirse muy, no sé, importante, o saber finalmente su ejército qué tan grande era, para lo cual quizá él ya empezaba a mirar a su ejército como el medio prioritario de las victorias. En este capítulo, hermanos, es muy importante, cuando se hace este censo, habla de una desconfianza total en Dios. Y sí, nuestro Dios nos tiene dado esa
libertad de decidir, hermanos. Nosotros tenemos esa libertad de decidir entre el bien y el mal. Usted todos los días cuando despierta decide algo. Todos los días toma decisiones. Todos los días tomamos los seres humanos decisiones. La cuestión aquí es en base a qué usted toma esas decisiones, qué lo motiva, qué es lo que está motivando dentro de su ser el tomar decisiones. Y en este caso, en el capítulo 21 de este libro de Crónicas, vemos a David, y sí, me llamó mucho la atención cuando lo leí porque dice que fue incitado por Satanás. Y realmente en esta parte vemos que él, al mandar a censar al pueblo, a su ejército, mejor dicho, su sobrino Joab, pues da esa, como que le da esa pauta para decirle, ¿para qué quieres censar a tu ejército? Y él aún así, ¿verdad? Llego a pensar que tal vez le dio mucha curiosidad de saber cuántos hombres tenía, hermanos. Y realmente que David no había perdido en ese momento ninguna batalla, había ganado todas las victorias, había ganado. Pero él es incitado y al final de todo accede, es seducido, accede y dice, cénsalos, yo quiero saber. Y al final de todo Joab censa al ejército y le da los resultados. Y esto, ¿por qué Dios lo ve como un pecado? Porque más adelante lo vamos a ver, que Dios manda un mensajero y le dice a David que estuvo incorrecto lo que hizo. ¿Y por qué Dios lo ve como un pecado, hermanos? Porque realmente las victorias no se basaban en base al número de hombres de guerra que David tenía o su ejército. Se debía al poder de Dios que los acompañaba. Y es por eso, hermanos, que para mí este capítulo 21 habla mucho acerca de la fe en Dios, pero del cuidado que el ser humano debe de tener en cuanto a en su envanecimiento. David se envanece y dice, wow, qué ejército tan grande tengo. Y esto fue el problema en él, hermanos, como persona, como ser humano, al decir, creo que por el número, la cantidad de hombres que somos y este ejército tan grande, es que por eso gano las batallas ante mis enemigos. Y realmente no era así, realmente no era así. Todo lo que ellos habían ganado era porque Dios los acompañaba. Y por eso Dios le hace este señalamiento a David y le dice, creo que te estás equivocando. Porque puedes tener un ejército muy grande, puedes tener muchos hombres de guerra muy fuertes, pero te pueden derrotar. Y las victorias que has ganado me las debes a mí. Y es por eso que nuestro Dios le hace este señalamiento a David y le dice, no es por allá. No es por allá. Y por eso traigo al contexto de nosotros, hermanos. Todos los días nosotros decidimos muchas cosas. Todos los días. Usted decide todos los días y creo que en todo el día, no sé cuántas decisiones tome. Pero tenemos que tener mucho cuidado en qué basa sus decisiones y en qué confía. Aquí David dijo, me envanezco, tengo un ejército muy grande. Y ahí es donde Dios dice, hay un problema en tu corazón. Y ese es el problema latente del ser humano el día de hoy. El ser humano rápidamente se envanece, rápidamente se desubica y se empieza a dar toda esa atribución y esa gloria y eso a Él. Y lo que Dios nos está marcando en esta mañana hoy es confiar en Él. Y nos está enseñando que todo lo que tenemos y todo lo que hemos logrado, tus victorias, se las debes a Él. Pero vamos a ir viendo más adelante cómo este capítulo 21 se desarrolla y cómo Dios le hace el señalamiento a David y le dice, no me gustó esto que estás haciendo, porque estás reconociéndote a ti mismo como Dios y no a mí, que soy el verdadero Dios de este pueblo y de esta nación que gobiernas. Así es, hermanos, una disculpa, me decían por aquí que se escucha como un eco. Estoy intentando, pues ahora sí que ver qué pasó, pero sí, creo que me comenten ahí si se escucha ya bien, porque como nos instalamos, hermanos, otra vez tenemos que ir configurando poco a poco todas las cosas, pero esperamos que ya nos escuche ese eco que me comentaron que por ahí les estaba sonando. Bueno, esperamos que así sea, hermanos. O a veces puede ser el sonido de ellos. Ajá. Se escucha bien, Ok, esperamos que ya quede el asunto, hermanos. Una disculpa porque estamos aquí volviendo a instalarnos, hermanos. Pero bueno, regresando al punto que Carlita nos externa, es muy importante el darnos cuenta de esto, hermanos. Es Dios el que hace todas las cosas. Si nos damos cuenta, hermanos, si recapitulamos en los libros anteriores, por ejemplo en el libro de Josué, cómo es que Dios le daba las victorias. Si nos vamos al libro de los jueces, también podemos ver que es Dios el que les daba las victorias. Incluso había momentos en donde Dios acortaba al ejército, le ponía algunos filtros para que cada día fuera al menos, como para decir, quiero que sepan que no es el número de
hombres. efectivos, no son los armamentos, no son estrategias que ustedes tengan, es mi presencia la que ustedes necesitan para seguir teniendo victoria en victoria. Ahora, David cae en una tentación, hermanos, como dice el texto, y no obstante Dios le da una salida, le está proponiendo una solución a través de Joab. Joab, hermanos, su general, se muestra contrariado. Joab, que precisamente es quien está a cargo del ejército, Joab es el general, y Joab incluso, hermanos, se muestra hasta decidioso porque no cuenta a dos tribus, la de Leví y la de Benjamín. Joab como que le dice a David, pues ¿para qué quieres hacerlo? No le veo necesidad, no le veo por qué. Vemos a un Joab que es como un mensaje que le está dando a David. Dice, David, mira, yo no lo veo necesario. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando queremos hacer algo malo, escuchamos voces que nos aconsejan cosas muy importantes y no las escuchamos? A veces tenemos un problema, queremos que el consejo que nos den es lo que queremos escuchar. A David le hubiera encantado que le diga a Joab, qué bueno que lo dices, David, porque yo también tengo la misma duda. Hay que contarlos, saber cuántos tenemos y presumir, tenemos tantos efectivos militares, tanto armamento. ¿Cómo ven? ¿Quién quiere enfrentarse a nosotros? Joab sabía que no era por ahí el asunto. Joab incluso se muestra hasta indiferente con esta propuesta, pero finalmente, hermanos, acepta y acata la decisión de David. Y como he dicho, Joab incluso se ve hasta de mala gana haciéndolo, diciéndole, bueno, vamos a hacerlo, pero pues estas tribus no la vamos a hacer. Y continúan esta labor Joab por orden de David. Entonces, hermanos, es importante darnos cuenta que la fuerza no está en nosotros, está en Dios. La fortaleza no está en nuestro poder, está en la gracia de Dios, porque Dios, hermanos, se vale de lo frágil, de lo vulnerable para hacer cosas grandes. Si no dijéramos, yo lo logré. Pero cuando nosotros sabemos que no tenemos ni la fuerza ni la capacidad, podemos entender lo que dijo el apóstol Pablo. No es que seamos competentes en nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. No es que seamos nosotros tan capaces, sino que Dios nos capacita para hacer su obra y su voluntad. Así que, hermanos, nos damos cuenta aquí que Dios permite la tentación. Así como con Job permitió la tentación y Job se mantuvo firme. Así como con el propio Hijo de Dios que le permite ser tentado y que se mantiene firme, no cambia su vocación. Pero aquí David lamentablemente cede ante la tentación del poder y de saber qué tan grande y con cuántos efectivos contaba su ejército. Entonces, hermanos, aquí la primera reflexión es esta. Si nos sentimos autosuficientes y depositamos nuestra confianza lejos de Dios, pronto caeremos en los esquemas de Satanás, en las estrategias del enemigo y pensaremos que somos nosotros los que hemos logrado todas las cosas. En la autosuficiencia perdemos nuestra seguridad. Wow, ¿cómo está eso? Es contradictorio, ¿no? Es paradójico, repito. En la autosuficiencia perdemos nuestra seguridad. Y cuando ponemos nuestra confianza en Dios y nosotros aparentemente perdemos el control, es allí donde somos victoriosos. Aquí, Carlita, nos damos cuenta de un punto muy importante. David se da cuenta de su error. David reacciona y dice, ¿por qué lo hice? Y toma una plena responsabilidad de ello. David admite, yo fui el que tomé la decisión, yo fui el que mandé a Joab, yo fui el que moví todo. Y él admite que él está mal y pide a Dios que le perdone. Aquí, hermanos, considero que este dato es crucial porque en el libro de Reyes también David reconoce cuando Natán lo confronta. Y aquí nos damos cuenta que cuando Gad habla con David, Gad es un profeta que aquí se menciona, él reconoce su pecado, reconoce su error. David, hermanos, se muestra, el cronista lo muestra como un buen líder, como un líder fuerte, como un líder de mucha influencia. Pero el cronista también muestra a David como un humano, como usted y como nosotros, vulnerable, frágil, un humano que puede ceder a la tentación, incluso caer, pero lo muestra como un humano sincero, conforme al corazón de Dios, que reconoce su pecado, que se da cuenta que ha ofendido a Dios y que va a Dios y pide perdón. Creo, hermanos, que ese es el mensaje. No importa cuán grande crees que seas, ten cuidado. No obstante, si por ahí caes, tienes que tener la convicción que Dios puede restaurarte, pero no te puede restaurar sin antes reconocer el pecado,
confesarlo y pedirle que su gracia nos sostenga. Este el capítulo de esta mañana, hermanos, nos habla de eso. Y yo creo que una de las cosas que el ser humano vive es eso, la autosuficiencia. Y es que realmente, hermanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero somos dependientes de Dios, hermanos. Cuando el ser humano cree que no necesita de nadie, incluyendo a Dios, es cuando se vuelve más vulnerable. ¿Por qué? Porque no somos seres humanos perfectos, sino estamos en un proceso de perfección. Usted se puede equivocar al tomar una decisión, pero toda decisión trae consecuencias. Y David sufrió las consecuencias de esto, y más adelante lo vamos a ver. Y aunque Dios le hace el señalamiento, sí, como dice Josué, le da una salida, pero Dios le hace ver, tu pecado va a tener consecuencias. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Si usted decide bien, yo así siempre lo pienso. Si yo decido bien, mis consecuencias serán buenas. Pero si yo decido mal, lógico, las consecuencias no van a ser buenas, van a ser malas. Y eso es lo que le sucedió a David, hermanos. Le sucede esto y él reconoce. Aquí lo importante, hermanos, es que él reconoce. Cuando Dios envía a este mensajero y le dice, ve y dile, David reconoce su mal y dice, sí es cierto, no debí de haber censado al ejército, no debí de haber desobedecido, no debí de haber tomado esa decisión, sin embargo ya lo hizo. Pero aquí viene lo más importante, que él reconoce y se arrepiente y pide perdón. Puede ser que muchos seres humanos, hermanos, sabemos que a veces reconocemos, creo que decidí mal, pero no me arrepiento, y mucho menos reconozco, y mucho menos voy a Dios para reconciliar y hacer esto. Y aquí está la parte, o sea, no se queda ahí, hermanos, hay una salida a esta situación. Pero lamentablemente el ser humano de hoy en día se llena de mucha vanagloria, se llena de mucho reconocimiento a él. Y esto es lo que Dios le hizo hacer a David. ¿Por qué hiciste esto? Las victorias son mías, yo si quiero pierden y sus enemigos los vencen. Entonces por eso esto es muy importante, hermanos, porque a veces nosotros mismos podemos competir con Dios. ¿Quién es mejor? Nadie se compara a Dios, hermanos. No hay nada ni nadie que pueda comparar o pueda compararse con nuestro Dios. Y esto es lo importante. David comete un error, censa a su ejército, le hacen el llamado, le hacen ahí como digamos la penalización por parte de Dios, pero él toma la actitud, reconozco que hice mal y me arrepiento. Pero tiene que sufrir las consecuencias de esta decisión que toma. Así es, Carlita, y es ahí en donde Gad, un profeta, comunica a David que elija entre varias opciones de castigo. Y coincido contigo, Carlita, el pecado, por supuesto que Dios lo perdona y nos restaura, pero siempre deja alguna secuela. Y aquí nos damos cuenta que Dios le da un mensaje a Gad, y Gad le dice a David, y es el verso 12, te doy a elegir 3 años de hambre, o 3 meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos, o 3 días en los cuales el Señor castigará con peste el país, y su ángel causará estragos en todos los rincones de Israel. Fíjense, hermanos, qué fuerte está esto, porque sinceramente cualquier opción es muy, muy fuerte. Ninguna de las 3 uno elegiría. No, imagínate, Carlita, estás hablando primeramente de 3 años de hambre o 3 meses de persecución. Y 3 días de peste. Exactamente, es muy difícil y el pecado siempre tendrá un efecto dominó. No sé cuántos hemos visto, hermanos, aquella ilustración de que ponen fichas de dominó así, y de alguna manera alguien mueve una y todas se caen, así como un efecto que se ve bastante interesante. Pero le llaman el efecto dominó, que cuando se mueve una ficha y cae, todas las demás también sufren esa caída. Y nos damos cuenta aquí que el pecado, hermanos, tiene ese efecto también. Contamina, llega a más personas. Una vez que se ha cometido, le siguen una serie de consecuencias. Y aquí David se da cuenta de que hay una consecuencia. Dios siempre nos perdonará e intervendrá, hermanos, para que sean menos severas esas amargas consecuencias, pero permanecerán algunas cicatrices que nos recuerdan: 1, nuestra fragilidad humana; 2, que tenemos que ser más sabios en las decisiones; y 3, lo más importante, la gracia de Dios, que fue esa gracia la que curó la herida. Porque le digo algo, hermano, las heridas no la cura ni el tiempo, no la cura ni las circunstancias. El único que cura las heridas es Dios.
el único que puede cicatrizarlas es Dios. Y la cicatriz precisamente queda como una marca, como la marca que tenía, por ejemplo, Israel, cuando Dios le pone esa marca en su cadera y le dice, tú estás bendecido, y aparentemente se veía como el menos bendecido, pero ahí Dios había puesto una marca en él que implicaba una renovación en su vida, un cambio radical en su vida. Y hermanos, todos tenemos cicatrices. Y ahorita en el maná viene a colación este tema. Todos tenemos cicatrices, pero esas cicatrices, hermanos, nos recuerdan qué bueno ha sido Dios, que si no fuera por su intervención, esa acción que hicimos, esa decisión que tomamos, esa situación que realizamos hubiera sido peor. Dios fue bueno en matizar, pero ahí quedaron algunas situaciones que fueron restauradas por su poder y por su gracia, por su misericordia. David sabía que Dios es misericordioso, un Dios que perdona. Y David dice algo muy importante. Él desea mejor caer en la mano de Dios. Esto demuestra una total confianza en la gracia de Dios. Él dice, prefiero caer en manos de Dios. Sé que Él es misericordioso. Prefiero que Él tome las cartas en el asunto de esta decisión de castigo. Porque sé que mis enemigos no tendrán misericordia. Sé que otra situación puede ser peor, pero aunque ninguna de ellas es menos fuerte que otra, prefiero que Dios sea el que tome la decisión, sea quien lleve a cabo esta ejecución del castigo. Y aun cuando Dios lo castigara, David confiaba en Dios y no en el hombre, no en el ser humano, hermanos. Confiaba en Dios. Y aquí en esta decisión David se centra otra vez. Así como un día decidió mirar su ejército y ver qué tan grande es, ahora decide él decir, no, yo sé que el más grande es mi Dios y que su gracia y su amor es más grande, y yo prefiero que sea él quien tome cartas en el asunto, quien ponga la sentencia. Pero sé también que él es bueno y misericordioso, y que él tendrá la gracia suficiente para, aún en el castigo, mirarnos con amor. Vemos esta parte, hermanos, de las que Dios le da 3 opciones a David para que él elija cuál. Sin embargo, aún así que Dios le da 3 opciones, David elige los 3 días de peste, y realmente Dios envía a su ángel para ejecutar esta acción. Pero cuando leía este capítulo 21, el ángel obedece y empieza esta peste. La destrucción. Y se empiezan a morir. Ahí dice la Biblia la cantidad de personas que empezó a morir. Y esto le pesó a David muchísimo, hermanos. Porque él sabía que el responsable de esto era él. Consecuencia de su acción. Las consecuencias de sus decisiones, las consecuencias de esto que hizo, las consecuencias de sus acciones. Y realmente cuando el ángel ejecuta esta peste, iban a ser 3 días, y realmente esto a David lo estaba abatiendo, lo estaba desgastando, porque él sabía que él tenía la culpa. Sin embargo, aquí vemos la misericordia de Dios, la gracia de Dios que Josué comenta, de cómo a Dios le estaba pesando también hacer esto contra su pueblo, hacer esto contra el pueblo de que la gente esté muriendo. Si no más nosotros 2 años de enfermedad y de pandemia, ¿cuánta gente se murió? David dice, pues de todas estas, pues creo que la más leve va a ser 3 días de peste. Pero pues, hermanos, vemos una situación muy, muy fuerte, y esto nos tiene que hacer reflexionar, hermanos. Cuando usted toma una decisión, escudriñe y examine bien, hágase así como que piénselo, así como dicen, más de 2 veces lo que va a hacer, porque esto es grave. 3 días de peste y ni siquiera llegaron al segundo día. ¿Y cuánta gente en el primer día? Ahí lo dice Crónicas 21, ¿cuánta gente ya se había muerto? Y David, yo me imagino a David que no sabía ni qué hacer, me lo imagino, no sé qué estaba, pero le estaba pesando. Y a Dios también, y vemos la misericordia de Dios cómo actúa, y le manda, y le ordena al ángel que ya que se detenga, ¿no? Entonces esto es muy importante, hermanos, porque aún así que hubo gente que murió, a Dios le pesa también darnos, ahora sí como dicen, la lección, darnos las consecuencias. Pero más que nada, yo puedo ver que Dios ve
cómo a David le estaba pesando. Ve el corazón de un rey que se está batiendo, ve el corazón de un rey adolorido, arrepentido, buscando de Dios nuevamente y diciéndole: Señor, mejor ya no a ellos, mejor a mí, castígame a mí, enférmame a mí y no castigues a tu pueblo, puesto que yo fue el que ordené censar a un ejército. Y vemos aquí cómo él, como rey, toma ese lugar y dice: castígame a mí y no a ellos. Y esto es una acción muy importante que Dios ve en nosotros, hermanos. A Dios no lo podemos engañar. Examina perfectamente bien nuestro corazón. Usted puede engañar a un ser humano, porque nosotros no tenemos el poder. Yo no tengo el poder de ver, ni siquiera de saber lo que piensan, ni lo que ven, lo que siente su corazón, pero Dios sí. Y ve en David esta acción de decir: Señor, ya no a ellos, mejor castígame a mí y a mi casa, porque yo fui el responsable. Esto es una acción que Dios toma en cuenta, porque ve a un hombre, a un ser humano, no a un rey, a un ser humano arrepentido y diciendo: Señor, por favor, ten misericordia. Así es, hermanos, y como dice Carlita, ahí podemos mirar la gracia de Dios, porque tal como lo intuyó el salmista, de decir: prefiero que Dios sea quien tome en sus manos esas consecuencias de mis acciones. Dios tuvo misericordia de la nación y ordenó detener la destrucción justamente cuando el ángel se encontraba en la parcela de Ornán el Jebuseo, ahí en Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén, el ángel, dice el texto, que empieza la destrucción y Dios lo detiene ahí. Y eso es bastante hermoso, hermanos, cómo Dios es llevado a misericordia, a gracia. Porque reitero esto, las consecuencias, hermanos, ahí estarán siempre. A veces pensamos equivocadamente: es que Dios me castigó, pero aquí podemos mirar que son nuestras decisiones, no es Dios. Hay consecuencias de nuestras decisiones, y Dios es tan bueno y tan lleno de gracia, hermanos, que siempre encausa nuestra vida, que siempre nos lleva por el mejor camino, a pesar de que muchas veces nos equivocamos. Y aquí nos damos cuenta que Dios está encauzando todo hacia un punto importante, porque, hermanos, todo este relato está en el contexto de, podemos decir, como manejamos hoy el término, poner la primera piedra de lo que será el templo. Todo este relato tan difícil está en el contexto del inicio de un santuario para Dios. Y aquí David, hermano, se presenta como ese intermediario que le dice: Señor, Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado, he actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí, sobre mi familia, pero no sigas hiriendo al pueblo, dice el verso 17. Señor, aquí estoy. Deja el pueblo, es tuyo, pero yo no gobierno, me duele ver lo que está aconteciendo. Y Dios, hermanos, nuevamente llama a Gad el profeta, y Gad ordena la construcción de un altar para el sacrificio, dice el verso 18, y pone fin al castigo y conduce el relato a su desenlace: la construcción del templo. Me gusta mucho esto, porque justo donde el ángel está parado y está destruyendo, Dios lo detiene y dice: quédate ahí. Y cuando David hace el sacrificio, ahí justamente donde está ese ángel parado, es la señal. ¿Qué es ahí? Donde Dios derrama su poder, gracia, su misericordia, su amor para con este pueblo. Ahí donde estaba ese ángel, iba a ser construido el templo del Señor. Ahí donde se detuvo, hermanos, esa destrucción, estaba o iba a estar establecido el templo del Señor, donde posteriormente iban a seguir ofreciendo un sacrificio de expiación por los pecados. Y nos damos cuenta, hermanos, que cuando se levanta este holocausto, se concluye ese terrible castigo. Y nos damos cuenta, hermanos, cómo este lugar se convierte en un lugar lleno de destrucción, sino de restauración. Un lugar, hermanos, sagrado, en donde iba a estar un lugar especial para acercarse a Dios. Un lugar donde encontrarían perdón a sus pecados y evitarían la destrucción. Esto me parece muy importante, porque cuando se está volviendo a escribir la historia de las crónicas, cuando están regresando del cautiverio, lo primero que ellos ven y logran divisar es un templo destruido por los babilonios, un templo en ruinas.
Y ese templo en ruinas, hermanos, era una señal muy clara de que ese pueblo que fue llevado al exilio vivía una ruina espiritual terrible, pero nunca se arrepintió, nunca buscó de Dios como lo hizo David. Nunca reconoció. Y perdieron su lugar de culto, su lugar de sacrificio, su lugar de encuentro con Dios. Y cuando el cronista está relatando esto, ellos están observando, hermanos, que ese lugar fue un lugar donde fue detenida la destrucción, y que era un lugar muy importante, y que allí tenía que volver a levantarse un santuario para Dios. Y tal, hermanos, como finalizó la sequía en el tiempo de Elías cuando levantó el sacrificio, así también cuando David, hermanos, levanta el sacrificio a Dios, concluye esta plaga. Aquí hay un dato que me sorprendió mucho. El templo empieza a cumplir anticipadamente su función expiatoria, porque finalmente el templo se iba a convertir en el santuario que significaba, hermanos, cómo Dios se acercaba al pueblo, lo perdonaba, lo restauraba. Este pueblo, hermanos, sabía que cuando pecaba tenía que ir al templo a ofrecer holocaustos, sacrificios, y era la manera de vincularse con Dios. Y este templo ni siquiera había puesto una barda, pero ya estaba cumpliendo una función. Ese lugar ya estaba siendo un medio para expiar no solamente a David, sino toda una nación. Qué importante es esto, porque ellos, regresando del exilio, tenían un gran desafío: levantar un santuario para que vuelvan a tener ese encuentro con Dios, y que si en algún momento dado ellos fallaban, tendrían la posibilidad de encontrar la restauración plena en la casa del Señor. Y es que este relato, hermanos, del capítulo 21, de cuando David censa al pueblo, es un recordador, como bien comenta Josué, recordatorio a todos los que ya venían regresando de este exilio. Y recordemos que en el libro de Reyes, Israel no tomó una mala decisión, tomó muchísimas malas decisiones. Sus reyes habían tomado muchísimas malas decisiones, poniendo idolatría, implementando lugares para que ellos vayan a adorar a otros dioses. Y estas decisiones tuvieron sus consecuencias, cayeron en el exilio y tuvieron que estar ahí 70 años nada más, ¿no? Y regresan, y esto que se narra en Primero de Crónicas les tiene que recordar a ellos como este rey que tomó una mala decisión, pero que también les da la pauta de que si se arrepienten, de que si reconocen su pecado, Dios tiene misericordia y extiende su mano, y hay una reconciliación con Dios. Y es lo que Dios les está diciendo a este pueblo que regresa. Van a regresar, tienen mucha tarea que hacer, han aprendido de sus antepasados, de todo lo que ellos mal hicieron, y ahora ellos tienen la oportunidad no solamente de reconstruir un templo y una ciudad y todo lo que tenían que hacer, sino que también que ellos aprendieran a confiar en Dios, a que solamente tienen un Dios, y que ellos tenían la oportunidad de esa reconciliación, de esa nueva oportunidad que Dios les estaba dando, no solamente de regresar a la tierra, hermanos, sino de reconciliarse, y que su relación, que su vida espiritual sea nuevamente renovada por Dios. Y es así nuestra vida, hermanos. Este pueblo iba de regreso. Tal vez hay muchas situaciones en la vida de usted y en la mía que todos los días, vuelvo a repetir, tomamos decisiones. Y hoy la palabra de Dios nos dice: cuando tomes una decisión, ¿en qué te basas? ¿Cuál es la guía? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Pero siempre toma en cuenta que todo esto tiene una consecuencia, buena o mala, según sea tu decisión o tu acción. Y esto, hermano, nos hace ver algo, que si usted ha fallado en alguna situación de su vida, o ha hecho alguna situación incorrecta delante de Dios, como David lo hizo y como este pueblo lo hizo, que faltó y tomó muchísimas malas decisiones, aquí Dios le dio la pauta a David: vamos y te voy a dar una solución. Se detuvo la peste y hubo el arrepentimiento. A este pueblo, 70 años nada más, bueno, regresas a la tierra. Y aquí Dios está dando nuevamente la oportunidad de un nuevo comienzo. Y así es nuestra vida delante de Dios. Usted falla, comete algo, hace algo, piensa algo, siente algo. Bueno, en fin, hermanos, ¿qué cosas hace el ser humano? Y Dios le dice: eso está mal. Y usted reconozca: sí, Señor, hice mal, pensé mal, sentí mal, decidí mal, pero aquí estoy yo. Y nuevamente te pido que me perdones. Y a Dios lo que le interesa aquí, hermanos, lo que ve es nuestro corazón.
Y dice, sí, cierto, estás arrepentido y arrepentida. Te voy a restaurar y te voy a dar una nueva oportunidad como le estaba dando a este pueblo y como se la dio a David. Y así es nuestra vida, hermanos. Pero no quiere decir esto, que porque Dios en su infinita misericordia nos perdona, aquí lo que Dios está diciendo, no lo vuelvan a hacer. No vuelvas a hacer esto. Y aquí es lo importante, hermanos, que nuestro Dios es un Dios de todos los días, nos da una oportunidad. Cada amanecer y cada despertar, cada vez que usted abre sus ojitos, es una nueva oportunidad que Dios le está dando. Y aquí, hermanos, lo importante es que si usted falla, vaya y reconcíliese con Dios, no se aísle de Dios, no se aísle de la comunidad, de la iglesia, sino busque fortalecerse en Dios, que Dios es el único que lo puede restaurar. Si usted piensa que lo que más ama está destruido, no. Es el nuevo comienzo, así como este lugar, que este templo fue destruido y los que regresan tenían una tarea muy fuerte en volver a reconstruir un santuario. Dios es especialista en construir lo que usted ve que no va a volver destruido. a hacer. Exactamente, destruido. Y esto es la especialidad de Dios, pero antes de eso tiene que ver un corazón. Por eso la Biblia lo dice, que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Es lo primero que ve en usted y en mí. Esta es la gran oportunidad y la misericordia que Dios extiende todos los días al ser humano. Y finalmente, hermanos, nos damos cuenta de un hecho bastante interesante, y lo puse al final como cierre, porque lo más trascendente para mí es esto: cómo Dios en su gracia muestra, hermanos, que a través de un sacrificio puede restaurar el pecado, que a través de un sacrificio puede construir las cosas. Y hoy damos gracias a Dios porque existe un único sacrificio, un sacrificio que ya fue hecho, que nos ha perdonado, nos ha restaurado, que nos tiene aquí por su gracia. Y así como cuando nos damos cuenta, David presenta ante Dios este sacrificio, Dios lo recibe y hace que se detenga toda esta situación de calamidad. Y cuando llega Cristo a nuestra vida, hermanos, se detiene esa terrible peste llamada pecado. Dios la detiene, nos restaura, nos ayuda. Y un dato que me parece sumamente importante aquí, hermanos, es que cuando David quiso comprar la tierra de Ornán para construir un altar, le dijo a Ornán, dice Dios que aquí va a hacer un santuario, voy a construir un lugar. Y Ornán le dice, te lo regalo. Es más, te regalo los animales que tengo aquí para sacrificio. No te preocupes, David, yo te dono todo esto, yo te lo doy. Tú no tienes que pagar nada. David dice algo: no tomaré para Jehová lo que es tuyo. No sacrificaré holocaustos que no me cuesten. David está diciendo, no puedo quedarme así nada más pasivo ante tanta gracia de Dios. No puedo permanecer aquí nada más sentado viendo sin hacer algo por lo que Dios ha hecho. No es para pagarle, es para decirle, Señor, yo quiero hacer algo también. No voy a hacer algo que no me cueste. No voy a dar algo que no me cueste. Y este pasaje me encantó, hermanos, porque David está mostrando gratitud. ¿Cómo muestra usted gratitud a Dios? A veces decimos, gracias Señor, que esto y que lo otro, pero no movemos un dedo para mostrarle a Dios nuestra vida arrepentida o nuestra vida agradecida. Gracias Señor, pero ¿cómo nosotros mostramos ese amor a Dios? El salmista David dijo, no me lo regales, yo te lo pago. Y aquí hay un dato bastante interesante, hermanos, porque recordemos que en el relato del libro de los Reyes, este lugar costó 50 monedas de plata. Pero en este momento, en este relato de Crónicas, cuesta 600 monedas de oro. Súper, ¿cómo decir? Totalmente diferente. Regreso a lo que les comentaba. Recordamos que se está recontando la historia, que se está recontando nuevamente lo que ha acontecido en el pasado. Y le está diciendo aquí, saben que ese templo vale muchísimo más de lo que en ese tiempo vieron nuestros antepasados. Para ellos no valió tanto porque lo abandonaron, metieron ídolos, metieron idolatría, lo profanaron. No valoraron el templo. Y saben que nosotros lo vamos a valorar. Dice 600 monedas de oro pagó David por eso. Contra 50 de plata que vimos en el rato de Reyes, como diciéndole, saben que esto es muy valioso, aquí está nuestra relación con Dios, no lo descuiden. Revaloriza el templo, revaloriza, hermanos, también la acción de David al decir, lo que cueste yo lo pago.
quiero que me cueste. A veces, hermanos, no valoramos tanto nuestra relación con Dios. No le damos tiempo, no le damos importancia, no le damos el lugar que merece. Y el sábado, seamos sinceros, pudiendo ir en la mañana, no vamos nada más porque no queremos a veces. Entiendo que quien trabaja y está sujeto a un patrón, pero hay muchos que tienen la posibilidad de ir a adorar a Dios. No lo valora. Y yo no puedo creer que no valoremos algo luego de haber estado 2 años sin estar en ese santuario. Así como ellos que estuvieron 70 años fuera y les dice, ¿saben qué? No, ¿sabes? Cuesta mucho eso porque fue Dios el que nos permite acercarnos a Él. Y me llama la atención porque dice, ¿saben qué? No costaba 50 monedas de plata, costaba 600 monedas de oro. Por eso lo primero que construyen al regreso al templo, saben ellos que es lo prioritario para que su fe se renueve y para que los demás que vengan de regreso se puedan fortalecer también en Dios y en base a esa fortaleza puedan levantar una ciudad en ruinas. Le pregunto algo, ¿usted valora su relación con Dios? ¿Cuántos pecados hemos cometido? ¿Cuántos errores hemos hecho? Y nos hemos arrepentido ante Dios y hemos venido y Dios nos ha restaurado. ¿Cuántas cosas creíamos perdidas y Dios nos las ha devuelto? ¿Cuántas cosas pensábamos que no iban a ser igual y Dios nos da la oportunidad de que vuelvan a ser renovadas por su gracia? Porque nuestras acciones fueron destructivas quizá. Y como con David, Dios no permitió que llegue a más y detuvo, no detengas esa situación y dio la oportunidad. Y como que a veces cuando pasa eso, ay Señor, gracias, pero te veo el otro año, te veo en la cena del Señor, te veo en tal evento. Y como que, hermanos, olvidamos tanta gracia de Dios, olvidamos tanta misericordia de Dios. Y el salmista no se queda con los brazos cruzados, le dice a Ornán, no te preocupes, David, es una donación. ¿Qué hubiera dicho? Ay, qué bueno, no tengo que pagar nada. Gracias, Ornán. Y decía, hay los animalitos, sacrifícalos. No, David, tú no. Dice David, no, ¿cuánto cuesta? Lo que cueste. Yo quiero mostrarle a Dios realmente que estoy comprometido también, como Él está comprometido conmigo. ¿Qué tan comprometido está usted con la obra de Dios? A veces quisiéramos que no nos cueste, pero tiene que costarnos. Dar algo de nosotros, hacer algo para este reino. Yo creo, hermanos, que esta lección para mí es muy valiosa porque a veces ni en lo mínimo nos comprometemos. Yo le hago una invitación con todo el cariño y amor, comprométase más. Este año, hermano, no se quede sentado viendo qué hacen los demás, involúcrese. No se quede nada más ahí que, gracias a Dios, ya vine, ya me fui. No, busque qué servir. Hay mucho que hacer. Y como dijo el salmista, que digamos nosotros, no voy a dar algo que no me cueste. Después de ver tanta gracia, tengo que mostrar gratitud a Dios. Y es que David, hermanos, valoró esa oportunidad que Dios estaba dando. Valoró y agradeció a Dios que se detenga la peste. Y por eso le cuesta monedas de oro este lugar donde se construyó el santuario de Dios, hermanos. Y yo creo que es muy fuerte lo que Josué acaba de decir, realmente, hermanos. ¿Cómo usted le demuestra a Dios que está muy agradecido con Él por todo lo que ha hecho, hermanos? O sea, solamente estamos es 3 de enero, ¿verdad? Estamos en el tercer día de este año que acaba de empezar. Y Dios está mostrando su misericordia y su gracia hacia usted, a su familia, hasta este mundo. Pero nosotros, usted y yo conocemos a Dios, sabemos cuál es su voluntad, conocemos la palabra. Y realmente a veces queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos hacer nada para demostrarle a Dios. David lo demostró y dijo, yo pago por él me está regalando este lugar, pero no, yo tengo que demostrarle a Dios que yo valoro lo que Él está haciendo, esta oportunidad, valoro que haya detenido la peste, la matanza que se estaba haciendo en ese momento, valoro todo. Y David paga. ¿Y usted cómo le demuestra a Dios que está valorando todo lo que Él ha hecho en su vida y en su familia? ¿Cómo se lo demuestra, hermanos? Y realmente, a veces, ahorita que Josué hablaba, me ponía yo a pensar y decía, no sé si el creyente de este tiempo es peor que el pueblo de Israel, hermanos, porque tenemos muchísimas facilidades para demostrarle a Dios cuánto le amamos, tenemos muchísimas facilidades para demostrarle a Dios que le queremos y que le queremos servir.
Si el año pasado, hermanos, usted fue espectador, no se quede este año 2023 como espectador, involúcrese, hay muchas cosas que hacer en la obra de Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, está necesitando una palabra de aliento, de consuelo que les ayude? ¿Cuántas cosas en los templos hay que hacer? Involúcrese, no se quede sentado, no busque excusas para perderse de la bendición. Queremos que Dios nos bendiga, demuéstrele a Dios, no a su pastor, es a Dios, porque al final de todo Él es el que está sosteniendo su vida hasta este momento. Y esto yo lo comparo así, la gente se enferma y gasta muchísimo dinero con los mejores especialistas y si Dios no quiere, no hay sanidad. Y esto es lo que Dios está demostrándonos hoy en la mañana y hoy tercer día de este año. Hoy Dios le está dando la oportunidad, usted no sabe más adelante, pero hoy Dios le está dando la oportunidad de que usted le demuestre cuánto le ama y cuán agradecido está con Él. Sea parte del engrandecimiento de la obra de Dios en esta tierra. No se pierda la bendición. Servir a Dios, hermanos, es un privilegio, lo he dicho, es un privilegio que muchos rechazan y otros dicen, no, pues yo sí quiero, ¿sí? No se pierda la oportunidad de servir a Dios, de demostrar el agradecimiento. David lo demostró y este pueblo que regresa a esta tierra tenía que reconocer que había tomado malas decisiones, pero que Dios le estaba dando la oportunidad. Y la oportunidad que ellos tenían era reconstruir un templo, pero más que nada su relación con Dios. Nuestra relación con Dios es muy importante, hermanos. Nosotros dependemos de Dios totalmente. Si Dios decide por nosotros, nosotros también tenemos que decidir tener esa relación cada día más cercana, más estrecha, más fuerte, hermanos, porque Él nos ayuda, Él nos sostiene. Si usted está enfermo, Dios le puede sanar. Si usted ve que algo está destruido en su hogar, Él lo va a restaurar, pero demuestre en quién confía y demuestre que para usted Dios es lo más importante, como involucrándose en el servicio. Ese pueblo lo tenía difícil, nosotros yo considero que lo tenemos muy, muy fácil ahora. Así es, hermanos, así que esta palabra nos sigue desafiando. Y hay una frase que dice un escritor que se llama Woody Allen. Él dice, las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Hoy yo le invito a que no diga solamente gracias, sino que haga una acción que demuestre gratitud, y así, seguro estoy, que Dios sabrá que su corazón está totalmente agradecido. Que el Señor les bendiga, y bueno, si es una bendición también este tiempo de reflexión.